Buenas noches con todas y todos. A nombre de la Secretaría de Descentralización, les damos la más cordial de las bienvenidas a este encuentro por la descentralización con el tema Ordenamiento y Demarcación Territorial a cargo de la Secretaría de Demarcación y Ordenamiento Territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros, con la finalidad de fortalecer el rol del Observatorio Nacional de la Descentralización. Saludamos en esta oportunidad la presencia virtual del licenciado Jorge Antonio Rimarrachín Cabrera, secretario de la Secretaría de Demarcación y Organización Territorial de la PCM, y a todos y a cada uno de ustedes quienes nos acompañan en esta fecha. Hoy, como en todas las semanas, antes de dar inicio a esta sesión, pedimos por favor mantener sus audios y cámaras apagadas. Asimismo, les informamos que las participaciones las pueden realizar a través del chat de la videoconferencia y finalizando la misma, vamos a poder proceder a verificar su asistencia a efecto de otorgarles la constancia respectiva. Para ello es importante que se mantengan al menos en el 80% del tiempo que dure la conferencia. El ordenamiento y demarcación territorial como instrumentos de planificación con fines de desarrollo son fundamentales en nuestros tiempos de globalización, ya que la competitividad y la necesidad de desarrollo sostenido a través del tiempo así lo requiere. Esta situación exige en nuestro territorio y en general en las unidades departamentales, provinciales y distritales y en particular un particular nivel de análisis y estudio. Propuestas de un nuevo patrón de ordenamiento con criterios objetivos que conlleven a la integración y por ende a una nueva delimitación o corrección de los límites territoriales existentes. Pues estas interrelaciones económicas y sociales que se presentan en los territorios nos obligan a ello. Para afianzar este acercamiento en este proceso tan importante en nuestro país, tenemos el grato honor de contar con la presencia del licenciado Jorge Antonio Rimarrachín Cabrera. Para conocimiento de todos, el licenciado es titulado en Sociología, como guía oficial de turismo, con diploma en Gerencia Social, maestría en Planificación y Administración de la Educación, estudios concluidos de 3 doctorados, Salud Pública, Medio Ambiente, Desarrollo Sostenible y Economía. Amplia experiencia en el sector público, a nivel de los 3 niveles de gobierno, del Poder Ejecutivo, así como del Poder Legislativo. Fue gerente municipal, gerente regional de desarrollo social, integrante del equipo central del Programa Nacional de Alfabetización en Promudec y como congresista de la República en el periodo 2011 al 2016. Además, se desempeñó como asesor de gobiernos regionales del Congreso de la República. Es experto en desarrollo social y desarrollo humano, así como en políticas públicas regionales de salud y educación. Es docente invitado de las escuelas de posgrado en algunas universidades. Con ustedes, el licenciado Rimarrachín. Licenciado, el auditorio es suyo. Buenas tardes. Muchísimas gracias. Tengan ustedes muy buenas noches. En primer lugar, felicitarlos tanto a la Secretaría de Descentralización por la organización de este evento, y sé que desarrollan constantemente este tipo de charlas que sirven mucho para nutrir los conocimientos tanto de los funcionarios, empleados públicos, empleado público y público en general que tiene acceso a estas charlas, ¿no? Felicitar también al equipo de la Secretaría, que gracias a ellos se da este evento. Quiero compartir mi pantalla para desarrollar las diapositivas preparadas para el día de hoy. Les pediría mucha atención porque el tema es un poquito tedioso en algunas partes, pero emocionante en algunas también, de acuerdo a las actividades que estamos desarrollando y a los retos que nos hemos fijado, ¿no? Porque iniciando el trabajo te baja la autoestima cuando encuentras pocos logros, ¿no? Y entonces, esto manera de introducción de la exposición, por cuanto allí se va a desarrollar. O sea, un funcionario se hace cargo de una entidad y si todo marcha bien, bueno, pues llega a continuar esa buena marcha.
pero cuando uno encuentra datos muy bajos en resultados en la tarea que le compete a tal organismo público, y entonces yo sufrí eso, te baja la autoestima porque encuentras algo detenido y que con las proyecciones que veíamos para solucionar los problemas eran muchos años de proyecciones. Entonces yo le decía a mi personal los primeros días que me hice cargo, bueno, le digo, a este ritmo pues nos quedan 80 años más de vida como secretaría, ¿no? Para poder solucionar los problemas de demarcación y organización territorial en el Perú. Y entonces hemos desarrollado algunas acciones importantes que nos han permitido encarrilar los esfuerzos, porque hay un muy buen equipo técnico, porque este es un área técnica, no es un área política o de actividad social con la población como un programa social, de marcar los límites de las circunscripciones territoriales del país. Es un trabajo eminentemente técnico, pero cuando llegamos con la población, con la sociedad organizada y con la autoridad de los municipios o gobiernos regionales, ya encontramos problemas en muchas áreas que no han sido delimitadas, ¿no? Bien, eso manera de introducción para motivarlos, su participación, su atención sobre todo. Bien, voy a compartir pantalla. A ver, ¿cómo hago? Compartir pantalla. ¿A dónde voy? Mostrar todas las ventanas. A ver, espérense, tendría que eliminar estos. Sí, sí, está bien para compartir. Sí, ahorita vamos a compartir. Ok. Estoy borrando unos archivos que me impiden ver. Ahí está. ¿Cómo llego acá? Compartir. ¿Y qué? ¿Ya estoy compartiendo la pantalla? Sí, sí, ya se tiene. Perfecto. Y ya, entonces ahora a ver. ¿Ya se puede ver esta diapositiva? No, ahora ha dejado de compartir. Se ha detenido la función compartir, aceptar. ¿Ahora? No, no está. Entonces voy a entrar de nuevo, compartir pantalla y ahora estoy acá. ¿Ahora sí? Sí, perfecto. Ya Vale. está. Ya está, ¿no? Entonces, y ya tengo la pantalla compartida. Entraré pues en la copita, ¿no? Para que no se vea, para que se vea mejor. Está muy bien. En la copita. ¿Funciona? Ah, ya. Ahí está mejor. Perfecto, perfecto, perfecto. Listo, entonces, Agradeceremos por favor que mantengan sus audios apagados y en todo caso nosotros los vamos a silenciar. ¿Sí? Gracias. bien, la exposición se titula Retos y desafíos en la demarcación y organización territorial en el Perú. Hemos creído conveniente, ya que la oficina de demarcación está adscrita al Viceministerio de Gobernanza Territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros. Entonces hay que empezar familiarizándonos o aproximándonos a un concepto, o si quieren, pisando un terreno más específico, ir a una definición de lo que es gobernanza territorial. No se pretende definir o yo suscribir una definición, pero sí aproximarnos a un concepto general de lo que es la gobernanza territorial. Antes de la gobernanza, me motivó la palabra gobernabilidad, mucho más
considerando la situación por la que está atravesando el país estos días, ¿no? Entonces, cae a pelo hablar de gobernabilidad. La gobernabilidad es el conjunto de condiciones distintas para cada región que se traducen en un estado de armonía de trabajo conjunto, de corresponsabilidad entre sociedad y gobierno, entre emprendedores y el territorio, entre las fuerzas económicas y las instituciones. Esta es una cita de Claudio Sainz, México, el año 2005. Luis Aguilar, 2007, nos dice: la gobernabilidad denota la posibilidad o probabilidad de que el gobierno gobierne a su sociedad, mientras su opuesto, la ingobernabilidad, significa la posibilidad o probabilidad de que el gobierno deje de gobernar a su sociedad o no la gobierne, pero connota que la probabilidad o improbabilidad de gobernar se deriva en la capacidad o incapacidad del gobierno de dirigir a su sociedad. O sea, capacidad de dirigir a una sociedad. Ahora vamos a aterrizar en lo que significaría gobernanza territorial. El concepto gobernanza tuvo su origen en el ámbito de la economía institucional y de la regulación. Nació con el objetivo de simplificar los procesos de regulación y la intervención de los poderes públicos, de facilitar la toma de decisiones, que se entienda que política es toma de decisiones, del resto de los agentes sociales, sobre todo los económicos. De acuerdo con Fariñós, es un estudioso, año 2008, algunos de los trabajos e indicadores de gobernanza, por ejemplo, los desarrollados por el Banco Mundial, son un claro ejemplo de este enfoque, el cual adquiere cada vez más trascendencia en los debates teóricos europeos y en la práctica política, en tanto nuevo modo de gestionar las políticas públicas a partir de las reformas del sector público en los años 80. O sea, gobernanza es una palabrita, una categoría que se viene usando ya desde los años 80, ¿no? Y que al Perú ha llegado recién el año 2016, que se instaura con esa denominación en el Estado peruano. En el mundo académico, de hecho, que en los años 90 y 2000 ya se usaba, pero de manera débil. Ahora todo el mundo habla de gobernanza territorial. Es una moda hablar de gobernanza territorial o de gestión territorial. Ya el profesional que no habla con estos términos, con estas categorías académicas, un poco parece desfasado y como que no sintonizaría en lo último, ¿no? Pero mi sugerencia es que no se emocionen tanto con estas denominaciones, porque al final se trata de lo mismo, de cómo gobernar un país, de cómo administrar un Estado, sino que son palabras de moda que también hay que usarlas, pero no podemos quedarnos en el uso y en la distorsión o creer que es algo diferente. El Banco Mundial define gobernanza como el conjunto de procesos e instituciones a través de las cuales se determina la forma en que se ejerce el poder en un país para desarrollar sus recursos económicos y sociales. En este contexto, el buen gobierno se refiere a la transparencia, a la eficiencia en tres áreas fundamentales: métodos de elección, control y reemplazo de los gobernantes, estabilidad institucional. 2, capacidad de gobierno para administrar recursos y ampliar políticas, es decir, un marco regulatorio y una eficacia del gobierno. 3, respeto a los ciudadanos, transparencia, participación y garantía del Estado de Derecho. Como ven, se pone énfasis en la representación del pueblo que llega a un gobierno y se refiere a garantizar estados de derecho. Y gobernanza, si ustedes se están dando cuenta, se refiere a cómo administrar las instituciones de un Estado. Pero miren que no se está refiriendo
a cómo se administra las grandes potencialidades que tiene un país. O sea, la gobernanza se queda en el lado administrativo. Pero ¿qué es lo que administras? ¿Administras a las personas? ¿A la sociedad que deambula? ¿O administras a la sociedad que produce, que hace riqueza, que fabrica riqueza? Y administras tu materia prima, que son tus riquezas: el oro, la plata, el cobre, el zinc, el molibdeno, el litio, el gas, el petróleo, la pesca, la madera, la biodiversidad, el aire, el agua, y los 33 millones de peruanos, que son una gran potencialidad que tenemos. Una buena administración de estas potencialidades implicaría ampliar estos conceptos de gobernanza que nos da el Banco Mundial. Bien bonito es repetir, y los estados a veces repetimos lo que plantean otros estados. Y nos copiamos la palabrita gobernanza y armamos nuestra estructura parecida a la que tienen ellos. No se trata de copiar. Se trata de crear instituciones que sean pertinentes a nuestra sociedad y sobre todo que administren lo que debemos administrar. No solo se trata de administrar instituciones, burocracia. Se trata de administrar los grupos sociales. Se trata de administrar esos grupos sociales que producen riqueza. Y se trata de administrar las riquezas que tiene el Perú, que produce el Perú, cómo se están usando. Entonces, el concepto de gobernanza para el Perú se extiende de una manera diferente y de una manera más correcta, como la que estoy planteándoles. El PNUD, el Programa Nacional el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, define gobernanza como el ejercicio de la autoridad económica, política y administrativa para administrar los asuntos de un país a todos los niveles de gobierno. Comprende los mecanismos, los procesos y las instituciones a través de las cuales los ciudadanos y los grupos articulan sus intereses, ejercen sus derechos legales, cumplen sus obligaciones y resuelven sus diferencias. Miren, el PNUD está mejor que el Banco Mundial, porque el PNUD nos habla de obligaciones. Las obligaciones son las responsabilidades que tiene un ciudadano. No se puede construir patria, no se puede administrar bien el país si no tiene ciudadanos responsables y que ejerzan sus deberes. No solamente se trata de construir una sociedad de derechos, hay que construir una sociedad de deberes, que cumplan su deber en su casa, en tu trabajo, en donde estás. Cumple tus deberes. Y entonces, qué bonito es hablar solo de derechos y derechos. Punto a favor de las Naciones Unidas, que también incluye que hay que administrar y que hay que poner autoridad sobre la economía de un país. Y la economía de un país no solo es el Producto Bruto Interno que se expresa en los cuadros macroeconómicos. La economía del país es también el oro, la plata, el cobre, el zinc que están en los cerros y que se lo están llevando. Y que nadie sabe cómo se lo están llevando. Y que nadie conoce. Estoy seguro que si lo traemos al ministro y le decimos que nos diga cómo se están llevando el oro, la plata, estoy seguro que no tiene datos exactos. No los conoce. No sabe qué cantidades salen y tampoco sabe qué porcentaje de ganancia llevan los que concesionan nuestra materia prima. Entonces, ¿qué administramos? ¿Dónde está la gobernanza? ¿Sobre las personas en el aire, en el papel? ¿O sobre las personas que tienen una riqueza en su país? Y no solo eso, sobre las personas que tienen una pobreza galopante y que nunca se acaba esa pobreza. Entonces, es obvio que la gobernanza tiene que ver cómo el aparato del Estado combate la pobreza. Lo que ahora lo llaman las brechas sociales.
Y también funcionario que no habla de brechas, uy, ya no está al día. Y las brechas sociales son pues los indicadores de la pobreza. Entonces, miren que podemos ajustar una mejor definición de gobernanza para que se encamine mejor la tarea de la administración pública, en la PCM, en el Ministerio de Agricultura, en el Ministerio de Transportes y todos sus organismos y programas nacionales derivados. Bien, desde este punto de vista, del que nos señala las Naciones Unidas, la gobernanza adecuada se caracteriza como participativa, transparente, con control público, efectiva y equitativa, está muy bien, promotora del Estado de Derecho, está bien, yo agregaría promotora del Estado de los deberes también, ¿no? Que asegura que las prioridades políticas, sociales y económicas estén basadas en un amplio consenso. La democracia es igual al consenso, pero vemos que en nuestro país no hay democracia, porque no logran el consenso. ¿Está bien? Y a veces lograr el consenso no es tan bueno, porque a veces tú logras el consenso cediendo y cediendo, y tanto cedes que mejor ya no haces nada, ¿no? Porque de repente tienes una posición tan fuerte, entonces cedes demasiado, entonces ya no haces nada, pues mejor retrocedes antes que avanzas. Entonces la democracia tiene sus límites. Pero no debemos quedarnos solamente en esos consensos o en esa participación y la transparencia de los recursos económicos que tenemos, sino sobre todo de cómo se administra y cómo podemos tener más recursos económicos. Tenemos un presupuesto de 197,000 millones este año, para el próximo año un presupuesto de 212,000 millones. ¿Y por qué no tener un presupuesto de 400 o 500,000 millones? Con tanta riqueza que tiene el Perú. Ah, eso no lo ve la gobernanza. Entonces, ¿qué ve la gobernanza? La gobernanza tiene que ver, pues, administrar bien tus recursos para sacar adelante a tu población, para conducirla a tu población al desarrollo, al ansiado desarrollo. Veamos entonces, bueno, ya no puse una diapositiva, se me ha ido de lo que es desarrollo, entonces vamos a retroceder. ¿Y qué es el desarrollo? Porque toda la gobernanza es para que desarrolle el país, ¿no? ¿Y qué es desarrollo para ustedes? Desarrollo pueden tener muchas definiciones, pero el desarrollo tienes que medirlo en indicadores objetivos. El desarrollo tienes que medirlo en la persona. Tú no puedes medir el desarrollo en la modernidad de una ciudad. La modernidad de una ciudad o la modernidad de un país es modernidad, es tecnología, es agradable a la vista. A ver, el metropolitano es modernidad, te lleva rápido de un lugar a otro, el tren eléctrico y el tren subterráneo que vamos a tener, pero si en ese tren subterráneo no trasladamos personas honorables, personas con deberes y con derechos, trasladamos chanchitos, trasladamos delincuentes, trasladamos personas que están lejos de ser humanos, entonces, ¿podemos llamarle desarrollo a eso? El desarrollo termina midiéndose en la calidad de vida de las personas. Y la calidad de vida de las personas no está en que tú subas y vivas en un edificio y que esté limpio tu edificio. Sí, es un indicador. Pero la calidad de vida de la persona se mide en tu conducta. Si es conducta de un hombre de bien o si es conducta de un hombre de mal. Y también se mide en tu salud, porque vemos si estás sano o si vives enfermo. Y también se mide en tu esperanza de vida. O vives hasta los 40 años y entre 40 y 50 mueres de infarto, y hay que ver las tasas estadísticas. ¿Cómo está creciendo esa tasa? ¿O es que desarrollo es que tú amplíes tu esperanza de vida y puedas vivir de repente más de 75 años y en mejores condiciones de salud y de habitabilidad en un ambiente adecuado?
Entonces, los indicadores del desarrollo son muy importantes. Y después de todo, el desarrollo es lo que busca el Ministerio de Salud, es lo que busca el Ministerio de Transportes, es lo que busca la PCM, es lo que busca la Secretaría de Demarcación y Organización Territorial. Ustedes dirán, ¿cómo? Oiga, se está saliendo el tema. No. Demarcación y organización territorial no es para demarcar territorio de los chanchitos. Es para demarcar territorio de los seres humanos que estén encaminados al desarrollo y que la organización territorial tiene que contribuir al desarrollo. Y el ser humano tiene que ocupar el territorio de una manera correcta, de una manera adecuada, que viabilice su desarrollo. Entonces, eso es diferente a que nosotros creamos de que estas categorías o esta entidad no tiene nada que ver con el desarrollo. No, todos los caminos conducen a Roma. Y la gobernanza territorial nos lleva al desarrollo. Porque no es que tú hagas administración de territorio para territorio, de límites por límites, de ninguna manera. Es para solucionar problemas, para generar mejores condiciones de vida y para que desde nuestra parte la sociedad progrese, avance. Y vamos a ver en las siguientes diapositivas esas propuestas de avance y algunos logros que completan, que ayudan a ese avance. Vamos ahora a ver la organización territorial del Perú, para adentrarnos al tema de organización y de demarcación. El Perú tiene 24 departamentos, 196 provincias y 1890 distritos. Tenía 1874 distritos hasta hace poco y lo encuentran en cualquier información. Pero hay 16 distritos que se crearon en el gobierno anterior y que lo creó el Congreso por insistencia, 16 distritos. Se puso una demanda al Tribunal Constitucional para que los declare inconstitucionales esas creaciones de distritos, pero el Tribunal Constitucional empezó a resolver de que sí están bien creados y además ha resuelto solo de uno, falta que el Tribunal resuelva de 15 más, que el Ejecutivo ha planteado una demanda constitucional, pero que en el fondo, al tener ley de creación aprobada ya por el Congreso, el Jurado Nacional de Elecciones ya los ha incluido para que elijan su alcalde. O sea que bien difícil que el Tribunal Constitucional diga que esos distritos que están creados y que tienen una demanda de cuestionamiento de inconstitucionalidad, los anule, porque ya el jurado les está dando vida con las elecciones para alcalde y regidores, de modo que ya tenemos 1890 distritos y ya podemos adelantar, suponer cuál va a ser el resultado del Tribunal Constitucional. Entonces, ahí tenemos lo que son circunscripciones territoriales, que están descritas en el artículo 189 de la Constitución y que son departamentos, provincias y distritos. Los centros poblados no son circunscripciones territoriales. O sea, están fuera de ley para que sean una circunscripción territorial. O sea, no está el Estado administrándoles a través de un proceso democrático, eligiendo alcaldes y asignándoles un presupuesto o proyectos de inversión pública, etc. Pero en las circunscripciones, el artículo 189 incluye a las regiones. Y en el Perú los departamentos se han convertido en regiones. Y también se ha convertido en región una provincia, la provincia constitucional del Callao. Y también se ha convertido en región, o sea, Lima, provincias, convertida en región, y Lima metropolitana tiene funciones de gobierno regional, pero no se ha convertido en región para que elijan un gobernador regional. Entonces, esas son las circunscripciones, y en los centros poblados, oh sorpresa, el censo del 2017 nos da 94.972 centros poblados, registrados por el censo. Y se han creado 2.792 municipalidades de centros poblados, o sea, no centros poblados solo, sino ya municipalidades de centros poblados, o sea,
municipalidades delegadas, donde la municipalidad oficial le delega funciones a la municipalidad delegada de centro poblado. Hasta marzo de este año, 2.792. Entonces, la sorpresa va a ser si esos 2.792 quisieran convertirse en distritos. El Perú se atomiza y no tiene sentido y no tiene fundamento técnico, ni tiene siquiera un fundamento de crecimiento vegetativo de lo que son las circunscripciones territoriales en el Perú. Pero eso lo veremos más adelante. Vamos ahora a lo que es demarcación territorial en el Perú. La demarcación territorial en el Perú, señores, es una informalidad constante. Eso he encontrado yo. Tan igual como la informalidad en la economía del Perú y en las propiedades en el Perú. Ándate a un pueblo joven, a un asentamiento humano, la propiedad es informal. Son invasiones, son ocupaciones en terrenos del Estado, en terrenos privados, y pasan los años. Hernando de Soto escribió su libro de formalización de los terrenos, el año 84 más o menos, lo llamó El Otro Sendero, y miren cuántos años han pasado y no hay formalización de las propiedades en el Perú. COFOPRI hace su trabajo, pero el avance es lento. O sea, continúa. El Perú no tiene una política de formalidad de las propiedades y no tiene una política de formalidad de la economía. Y oh, sorpresa, eso se refleja también en los límites territoriales del Perú. Miren, el Perú solo tiene el 20% de límites saneados por ley entre distritos, provincias y departamentos. ¿Qué tal? 80% de informalidad en la demarcación territorial en el Perú. Igualito que en la economía. Igualito que en la población económicamente activa. O sea, la constante nos atraviesa por todo lado. Lo correcto es que la Secretaría de Demarcación cambie esta realidad. Porque para eso se ha creado, ¿no? No se ha creado para estar haciendo normas y renormas y tratando de seguir expresando esta realidad que te baja la autoestima. A ver, en 5 años del 20% subamos a 21%, pues 22%. Entonces, subimos 2% en 2 años más y tenemos una constante. Les dije al momento de la introducción de esta charla. Miren, la Secretaría de Demarcación y Organización Territorial ha cumplido 20 años el 24 de julio de este año. 20 años. Y en 20 años, miren, hay 20% de saneamiento de límites. ¿Cuántos años nos faltaría de vida de esta Secretaría y para que el Perú logre su objetivo al 100%? 80 años por delante, ¿no? Entonces, esa realidad en la gestión con un equipo técnico muy bueno, estamos revirtiéndolo y en las diapositivas siguientes van a encontrar las salidas. Bien, no sé si me detengo mucho. Yo quisiera que los organizadores me precisen el tema del tiempo. Yo he empezado más o menos 6:15, estoy casi como Sí. media hora. Licenciado, tenemos de 6 a 8 de la noche. Usted puede tomarse 1 hora, hora y media para exponer y unos minutos para que ellos respondan, así que... Ya, magnífico. Si soportan, si no se... Bueno, hora pero y está media puede interesante. ser, doctor. Te haremos hasta las 7:30, ¿le parece? Ya, entonces calculo, pero voy a tratar de hacer el menor tiempo porque a veces aburre. Algunas diapositivas las voy a pasar rápidamente, pero otras no me voy a detener. Perfecto, doctor. Gracias. Definiciones básicas. Demarcación territorial. El proceso técnico geográfico que tiene por finalidad que las circunscripciones... ¿Cuáles son las circunscripciones en el Perú? Departamento, provincia y distrito. También región, según la Constitución. Pero región es el departamento. O sea, la ley de bases de la descentralización, que es la que habla de que hay que hacer regiones transversales,
buscando una unidad económica, geográfica, cultural, etc. La ley 27783 no ha podido ponerse en práctica más adelante, ¿no? O sea, está allí todavía. Bien difícil que se junten 2 o 3 departamentos para hacer una región, ¿no? Cuando ya existían las regiones que se crearon en la década del 80, aplicando esta ley que les menciono y otras más similares y en concordancia, habían 13 regiones en el Perú, 13 macroregiones. Y de esas 13 iban desmembrándose, porque no se soportaban. A pesar que se había dicho que la capital de esas regiones iba a ir a un departamento un tiempo y otro tiempo a otro, iba a circular. Pero no sucedió y rápido colapsó ese proceso porque vino también el autogolpe de Estado del 92, del 5 de abril, y cerró ese proceso de regiones electas que habían unido unos departamentos, pero que su futuro no era tan bueno porque ya San Martín se independizó de la Libertad y Cajamarca y Amazonas querían independizarse de Lambayeque. Entonces, esa propuesta teórica, geopolítica, profesional propuesta, no tuvo un sostén en la sociedad. Y para que ahora quieran volver a editar lo mismo, a reeditar lo mismo, creo que sería caer en el mismo error. Ahora se ha denominado regiones a los departamentos y no hay un conflicto. Hay pocos conflictos limítrofes entre un departamento y otro, o podríamos decir entre una región y otra, porque son lo mismo. Es decir, regiones ha quedado allí, como que hay gobierno regional, pero no tiene pues la configuración geográfica, económica o transversal, como planteaba Pons Muso en querer unir costa, sierra y selva en algunas zonas, ¿no? Y hasta ahora se habla de los trenes transversales. Yo he escuchado de niño, nos vamos a morir y no sé qué gobierno hará esos trenes transversales que podrían hacer fluido una dinámica económica en donde se construya en los hechos de repente algunas regiones o corredores económicos hasta bioceánicos, ¿no? No sé. Pero ahí está el tema, mejor no le entremos porque al final eso lo dominan más la Secretaría de Descentralización. Pero para nosotros las circunscripciones están allí, departamentos, provincias y distritos. En la diapositiva anterior no les hablé de los centros poblados, ¿no? De que no son circunscripciones territoriales, o sea, no están dentro de las circunscripciones territoriales del país. Bien, ¿qué significa sanear límites? Son un conjunto de acciones dirigidas a definir un límite mediante ley. ¿Cómo se organiza el territorio? Conjunto de acciones dirigidas a lograr la adecuación de las circunscripciones a la dinámica de los procesos políticos, culturales, socioeconómicos, demográficos y físico-geográficos. Es obvio que la organización territorial, si vamos a darle una mirada de qué polos económicos se están desarrollando, qué poblaciones concentran muchos habitantes, o sea, qué zonas, qué territorios o qué circunscripciones, y que pueden convertirse en distritos o pueden convertirse de repente en provincias, o sea, eso se ve por un criterio técnico que estudia esta oficina, y que ahí vemos el crecimiento vegetativo. Hacemos para ello un estudio de diagnóstico y zonificación, y también hacemos un expediente único del saneamiento y organización territorial. Y en función de esos dos instrumentos de trabajo que se hacen en el campo, nos pueden dar luces para ver qué distritos pueden crearse, y hacia dónde puede concentrarse mejor la población, y pueden oficializarse como circunscripciones. Pero sin embargo, la demanda de la sociedad civil en acción conjunta y
de una dependencia, de un interés político, con los congresistas paran sacando leyes declarativas y quieren que todos los centros poblados se conviertan en distritos. No, dicen que como a mí me dan aplausos, que se cree el distrito. Y entonces se pierde allí un criterio técnico y serio, ¿no? Más adelante vamos a darles ahí detalles sorprendentes. ¿Qué son las acciones de demarcación territorial? Son acciones orientadas a lograr el saneamiento de los límites de las circunscripciones territoriales y la mejor organización del territorio. Y estas acciones son delimitación, redelimitación, o sea, puede volverse a redelimitar alguna provincia o algún distrito, creación de distritos o provincias. Si se quisiera crear un departamento, tendría que modificarse la Constitución. Puede haber fusión, o sea, unidad de algunos distritos, porque algunos están colapsando, no tienen razón de existir, son distritos fantasmas. Entonces podría haber una fusión, o sea, eso también lo prevé la ley 27795, la ley de demarcación y organización territorial. También vemos el traslado de la capital. O sea, puede un pueblito haber crecido más que la capital real, entonces mejor nos vamos a la capital funcional antes que a la capital denominativa, ¿no? Y entonces puede haber traslado de capital, también lo vemos. Puede haber anexión, o sea, un centro poblado, un grupo de la población puede decir, yo quiero anexarme al otro distrito, o a la otra provincia, o al otro departamento. Tengo mejores condiciones, me atienden mejor, tengo más cercanía, en el otro gobiernan mejor que en el que estoy, entonces me voy para el otro lado. Entonces, la población tiene el derecho de pedir una anexión. Luego vienen categorizaciones, recategorizaciones y cambio de nombre también de algunos distritos. Estas acciones constituyen actos de la administración en temas demarcatorios. Causas de la carencia de saneamiento de límites. O sea, ¿por qué tenemos 80% de informalidad en los límites en el Perú? La causa principal que explica esta importante carencia de límites saneados se encuentra en las leyes de creación de las circunscripciones político-administrativas. Con frecuencia estas leyes no describen límites que permiten distinguir una circunscripción de otra. A diciembre del 2018, apenas un 21% de las 3.195 colindancias interdistritales, aproximadamente 33% de las 306 colindancias interprovinciales. Miren, la oficina es el ente rector de demarcación y lo tenemos calculado todo, entre distritos, provincias. Y entre departamentos hay 54 colindancias y solo el 22% están saneadas. O sea, haciendo un promedio total, es 20% de las colindancias, 20 punto tanto por ahí, ¿no? Bien, ahora vean cómo ha evolucionado el tema de los límites en el Perú. Mariano Felipe Paz Soldán, que fue el que elaboró el primer diccionario geográfico estadístico del Perú, nos dice, miren, lo siguiente, ¿no? O sea, ya nos da una idea, ¿no? Nos dice que la demarcación política en la época del coloniaje español y también en la República siempre ha sido defectuosa. Estos gobiernos cuidaron poco de esta importante materia, o sea, no les importaban los límites. Se crearon intendencias, provincias y departamentos sin límites, sin determinar límites, o sea, al ojo. A veces decían tal pueblo con tal pueblo se convierte en provincia y no sabían dónde inicia y dónde termina tal pueblo. Y ahí está, miren, el Congreso de la República da, por ejemplo, una ley, dice, eríjase en distrito el pueblo perteneciente al distrito de la provincia de. ¿Y dónde están los límites? No hay. Miren acá otro ejemplo. Elévanse
al rango de, elévense, pero lo han puesto mal acá, miren. Elévanse, es elévense. Al rango de distritos, los pueblos de la provincia de, en el departamento de. ¿Dónde están los límites? No hay. Acá tenemos otra. Elévase a la categoría de distrito, los caseríos tal, tal, tal. Acá hay otra. Se declara distrito al pueblo tal que pertenece a la provincia tal. ¿Ya? Entonces, no contar con límites afecta el ejercicio de una correcta gobernanza territorial. Se carece de los marcos de referencia necesarios para una adecuada gestión y administración. Como consecuencia de ello, se presentan dificultades en prestación de servicios, en distribución de recursos públicos y recaudación de impuestos, no saben a dónde pagar sus impuestos, y la obra no saben a qué distrito o a qué departamento pertenece. Las zonas donde no hay una limitación clara tienen esos problemas. El ejercicio de representación y elección de la autoridad. Bueno, ahí el jurado de elecciones pone un límite imaginario y al menos lo aceptan, ¿no? Pero hay gente que descontenta, dice, no, yo quería votar para el otro lado, pero mi DNI lo he sacado acá, entonces ya voy allá, pero... Entonces ya bueno, al final, donde sacó su DNI, establecen los espacios de delimitación el Jurado Nacional de Elecciones. En algún momento tendremos una sola delimitación y esta secretaría, este es el órgano rector, tiene que lograrlo. La elaboración e implementación de proyectos en la administración de infraestructura, servicios, patrimonio cultural, recursos naturales tienen problemas con los límites. Y también para otorgar licencias y autorizaciones. O sea, una tienda puede tener licencia de 2 municipios porque está en una zona no definida de límites. Entonces, fíjense los problemas que hay, ¿no? Bien, ¿qué es lo que se ha avanzado abordando este problema? Miren, iniciativas para abordar el problema. Meses antes de la independencia, o sea, en 1821, se expide una orden real que establecía que se formasen juntas encargadas de elaborar un plan de división política del territorio. O sea, ya la República quería organizar bien el territorio. La primera Constitución del año 1823 señala que es atribución exclusiva del Congreso arreglar la demarcación del territorio. Eso cambió. En la Constitución del año 79 le quitan esa prerrogativa al Congreso y la función exclusiva se le otorga al Poder Ejecutivo. En la segunda mitad del siglo XIX se dieron 6 iniciativas importantes por parte del Estado para abordar el problema de los límites del territorio. 1849, el Congreso ordenó recopilar información para poder elaborar un proyecto de ley de demarcación administrativa que debía debatirse en la legislatura del año siguiente, de 3 años después, ¿no? De 2 años después, o sea, en 1851. Base para una posterior demarcación judicial y eclesiástica. 1856 se frustró una iniciativa parlamentaria tendiente a redactar un nuevo proyecto de demarcación que unificara las jurisdicciones administrativas. En enero de 1862, un nuevo intento de eso también acabó siendo inviable según la propia comisión encargada ante la imposibilidad de obtener datos precisos por falta de colaboración de las autoridades políticas. En 1877 se constituyó una comisión de demarcación política, judicial y eclesiástica presidida por Mariano Felipe Paz Soldán, el que elaboró el primer diccionario geográfico del Perú, que incorporó datos del censo de 1876. La conclusión de esta comisión fue la siguiente: los procesos demarcatorios se habían llevado a cabo muchas veces de manera absurda, arbitraria o fundada en falsas tradiciones y en una legislación vaga que, habiendo inducido a límites inciertos e inexistentes entre múltiples provincias y
departamentos. En octubre de 1891 se encomendó a José Román de Idiáquez la redacción de un plan de demarcación política, cuyo informe entregó al Ministerio de Gobierno año y medio después, pero fue archivado. En el gobierno de Nicolás de Piérola se produjo un nuevo intento, 1895. La Sociedad Geográfica de Lima, que hasta el día de hoy existe, hizo ese trabajo y el Congreso no lo aprobó. En el siglo XX, hasta 1979, en 1902, el gobierno de López Larromaña vuelve a encargar a la Sociedad Geográfica de Lima un plan de demarcación nacional. En 1924, ya en el gobierno de Leguía, se encarga un nuevo proceso, le dan un nuevo encargo a la Sociedad Geográfica de Lima. Un plan de demarcación territorial. Una de las principales limitaciones fue no contar con información de distribución geográfica desde el censo de 1879. O sea, del censo de 1879 a 1924 no había más datos. Por ley 10.553 del año 1946 se promulga esa ley y se declara de necesidad nacional la elaboración de un estatuto de demarcación territorial, así como el abordaje de la redemarcación territorial de la República. Y se le encarga a la Sociedad Geográfica de Lima nuevamente su elaboración. Fueron elaborados los informes finales y en 1969 terminaron y recién se publicaron esos informes en el año 1977. Hacia fines de la década del 70, el debate político se centró en la delimitación y demarcación como medio para la regionalización. Y en 1979, con la aprobación de la Constitución Política de ese año, se dio un cambio fundamental. La atribución exclusiva de demarcación y división del territorio nacional históricamente lo hacía el Congreso, esta vez por la Constitución del 79, pasó como una función exclusiva del Poder Ejecutivo. O sea, el Poder Ejecutivo, desde la Constitución del 79, formula las delimitaciones, formula el proyecto de ley y el Congreso solo lo aprueba. La Constitución del 93 repite esa prerrogativa. 1982. Por primera vez en la vida republicana se publica una norma orientada a la regulación de la demarcación territorial. Se llamaron Normas Técnicas y Procedimientos para la Demarcación Territorial con un decreto supremo 041 del año 82 por la PCM. El año 90 se aprueba el decreto supremo 044 también de la PCM, que hace referencia normativa en materia de demarcación territorial por más de una década. En el año 2002 se promulgó la ley 27795, es la ley vigente y que marca y nos da las pautas para nuestro trabajo actual. Ley de demarcación y organización territorial, sobre la base del artículo 102 de la Constitución que declara de preferente interés nacional el proceso de demarcación y organización territorial y que le encarga en su inciso 7 de ese artículo al Poder Ejecutivo la labor exclusiva para demarcación y organización territorial. Al año siguiente se aprueba el reglamento, el año 2003, después de esta ley del año 2002, con el decreto supremo 019 de la PCM. Y luego, 15 años después, el año 2019, empieza a formularse una modificación de ese reglamento. Y el año 2020, por decreto supremo 191 de la PCM, el 9 de diciembre del 2020, se publica un nuevo reglamento de la ley madre de demarcación territorial en el Perú, que es la ley 27795. Ese reglamento es el que está vigente en la fecha.
Estos son los avances que hemos tenido en el marco de los procesos de demarcación territorial. Ahí está la Constitución, el artículo 102 con el numeral 7, que le da atribuciones del Congreso de la República. Dice, esa atribución del Congreso de la República, aprobar la demarcación territorial que proponga el Poder Ejecutivo. O sea, nosotros proponemos la creación de distritos, la fusión, la redelimitación, etcétera, y el Congreso solamente lo aprueba. La ley 27795, ley de demarcación y organización territorial, establece definiciones básicas, criterios técnicos, procedimientos en el tratamiento de la demarcación territorial a fin de lograr el saneamiento de los límites, a fin de mejorar la organización racional del territorio, no como ahora que quieren que sea una irracionalidad. O sea, todos los centros poblados quieren ser distritos. Y de hecho que algunos sí tienen condiciones y se lo merecen, y hay otros que no reúnen las condiciones y por un capricho político no lo vas a crear. O sea, ya se crearon varios distritos sin tener requisitos y nadie sabe cómo están funcionando. A la deriva, con qué control, están yendo positivamente para arriba o están yendo para abajo. Ese es un tema por investigar. Bien, acá hay normas que no creo que valga la pena demorar mucho, ¿no? Hay una ley, la 31187, que modifica algunos artículos de la ley madre de demarcación y organización territorial. Hay otra ley, la 29533, ley que implementa unos mecanismos para la delimitación, es decir, complementa algunos elementos a la ley madre, y sobre todo se destaca allí el tema del arbitraje territorial. El arbitraje territorial con esta ley falta aún complementar un poco más. Por ejemplo, no tenemos árbitros territoriales en Perú. A medida que avancemos, propondremos en la Secretaría de Demarcación crear todo un sistema de arbitraje para que se libere el equipo técnico cuando nos corresponda hacer una dirimencia en determinar límites. O sea, hay dos formas de sanear límites. Una es que se ponen de acuerdo un gobernador regional con el otro gobernador regional y dicen, ¿estamos de acuerdo que esta es nuestra línea de límite? Correcto, firmamos, brindamos y lo celebramos. Entonces se convierte en ley. Igual pueden hacer los alcaldes de un distrito con otro o de una provincia con otro. Pero cuando uno no quiere ir más allá, el otro no lo acepta y hay controversia, entonces levantan un acta de que no se ponen de acuerdo y en ese caso la Secretaría de Demarcación dirime. O sea, nosotros podemos fijar el límite porque tenemos la autoridad para ello, pero solo entre departamentos. Y esa dirimencia implica poder inclinarnos a una delimitación por la predominancia geográfica, o si es que hay centros poblados, población allí en la zona en controversia, tendrá que hacerse una consulta ciudadana y después de la consulta ciudadana nosotros decimos, este es el límite. ¿Y por qué la consulta ciudadana? Que es el mecanismo más racional y democrático para hacerlo, porque ahí se aplica el principio del uti possidetis, donde los pueblos determinan a dónde se inclinan, a dónde van, el pueblo determina. Entonces, ahí se fija el límite, ya quiera o no quiera un gobernador regional. Y lo mismo puede hacerse en distritos y provincias donde hay controversia y no quieran arreglar un límite por consenso, por acuerdo, por hermandad, porque una provincia y otra somos peruanos, ¿no? Un departamento y otro somos peruanos. Bien, la ley 30.918, ley que fortalece mecanismos para el tratamiento de demarcación, modifica algunos artículos de la ley 27.795. O sea, son leyes que conforman el paquete de normas que giran alrededor de la 27.795, la ley madre de demarcación territorial. El reglamento de la ley 27.795 introduce
modificatorias a la normativa vigente en demarcación territorial. Y bueno, hay más detalles que no creo que valga la pena ir detallando, pues es un trabajo ya técnico de la oficina, ¿no? Pero ahí se detallan principios, definiciones, procedimientos, requisitos, criterios técnicos geográficos que están establecidos por la ley y que en el reglamento se los precisa. Es el reglamento con el Decreto Supremo 191 del año 2020-PCM, dado, publicado el 9 de diciembre de ese año, del año 2020, en el Diario Oficial del Peruano. Luego han habido más formas de mejorar el tema de la demarcación para sanear límites o para crear distritos. Se ha aprobado una tipología de distritos, una clasificación de distritos que está expresada con la resolución viceministerial 05 del año 2019. ¿Ya? Y allí, por ejemplo, se fija criterios diferenciados mínimos para hacer nuevo distrito, por decir, en la costa o en zonas eminentemente urbanas, y otros para la zona de la selva o de la sierra, en donde la población es menor, ¿no? Y estos instrumentos de trabajo se han puesto en práctica, y en la práctica encontramos sus bondades y también encontramos algunas pequeñas falencias que no calzan con la realidad objetiva y que de hecho tendremos que modificarlo porque la realidad es la que manda. Tú no puedes ajustar la realidad a una norma. Tú tienes que la norma ajustarlo a la realidad. En algunos casos puedes fijar límites que son técnicos y entonces esos límites sí son invariables, ¿no? Pero hay casos en los que sí podrían ajustarse según la realidad. Se han dado directivas, ¿no? Disposiciones sobre el desarrollo de procesos de delimitación interdepartamental. Sobre todo se dio el año 2020 en pleno COVID, en plena primera ola, con la finalidad de que el trabajo no pare, la demarcación virtualmente en todas las regiones. ¿Y para qué ha servido? Porque se han equipado algunas regiones y ya hemos estado en comunicación, o sea, valió la pena. Se han aprobado lineamientos para identificación de límites y tramos saneados a partir de las leyes de naturaleza demarcatoria. Se han aprobado lineamientos para el uso de fuentes cartográficas, que es un elemento técnico importantísimo, manejar las cartografías y también los puntos, los hitos, o sea, las coordenadas geográficas donde te ubicas en un paralelo a la línea ecuatorial, ¿no? O te ubicas en un paralelo a la línea del meridiano de Greenwich, ¿no? Lineamientos, se han aprobado lineamientos que regulan el Registro Nacional de Límites y también lineamientos para elaboración de la memoria descriptiva. ¿Qué es la memoria descriptiva? Es todo cómo se detalla un límite, precisando las características geográficas y coordenadas geográficas también. O sea, puntos que van a ser claros para que nadie diga que el límite no está claro, ¿no? Y se han fijado lineamientos para la elaboración de actas, o sea, para las actas que hacen un alcalde con otro para sanear sus límites. Y se han dado lineamientos para el Registro Nacional de Circunscripciones, y vendrán algunos lineamientos más para mejorar la labor. Avances en las alternativas a la carencia de saneamiento de límites. Ahí tenemos, ¿no? Propuestas de solución a las carencias de límites. Se han desarrollado lineamientos y materiales de capacitación en demarcación y organización territorial. Se ha implementado el Registro Nacional de Límites. Hay proyectos de ley para saneamiento de límites interdepartamentales. Tenemos 4 en cartera
que están en la PCM, y si sale la ley, el reglamento de la ley excepcional, que les voy a contar en los minutos siguientes, habría más proyectos de ley para sanear límites entre departamentos. Luego, la adecuación del arbitraje en materia de demarcación territorial. Ahí no hemos avanzado, lo tenemos pendiente, porque será para más adelante. O sea, no podemos empezar por las zonas de conflicto y arbitraje, porque es más complicado abordarlas. Estamos abordando primero las zonas donde puede haber consenso, las zonas donde no hay controversia y donde rápido puede sanearse los límites para salir de ese 20% y crecer a más límites formalizados en el Perú. Bien, y luego hay procesos que aceleran el saneamiento de límites. Esos procesos los construimos nosotros con la dinámica social y la demanda de la sociedad civil organizada, ¿no? Sobre las creaciones de nuevos distritos, que es una tarea y que está en la demanda social, y ahí le preocupa mucho, sobre todo a los centros poblados. Tenemos 153 centros poblados con leyes declarativas de interés nacional para hacer nuevos distritos, que han sido aprobados por el Congreso de la República. 153. Hemos hecho una revisión así rápida y tal vez el 10% logren los requisitos. Pero sin embargo ya tienen ley declarativa. La ley declarativa no crea el distrito. La ley que crea el distrito recién oficializa un distrito. La ley declarativa le da la responsabilidad a la PCM para que arme el expediente y vea si cumplen o no los requisitos. Los que cumplen pasan, los que no cumplen no van a pasar. O sea, no puede, por decir, llegarse a que todo el que pide se convierta en distrito. Entonces, no habría una seriedad, ni criterio técnico, ni crecimiento vegetativo, que es lo que se encarga esta Secretaría de estudiar y de ver. Hemos estudiado que hay 90 distritos en el Perú con menos de 501 habitantes. ¿Qué tal? Nosotros no vamos a estar creando nuevos distritos con menos de 500 habitantes o con menos de 1000 habitantes. En otro momento vamos a hacer un estudio tanto de los 501 habitantes hacia abajo. Hay algunos distritos que tienen 200 habitantes y son distritos. Entonces el Perú no puede ser muy informal, muy condescendiente con cosas insostenibles. Allí vamos a estudiar para ver cómo manejamos mejor las cosas. ¿Cuáles son los retos y desafíos en demarcación y organización territorial? Ya voy a terminar. La ley 31463, que fue publicada en el Peruano el 4 de mayo de este año, y es una ley que la promovimos desde esta Secretaría en estrecha coordinación con la Comisión de Descentralización del Congreso de la República. Esa ley establece un proceso excepcional para el saneamiento de límites a nivel nacional. Es decir, procesos complejos y con mucho enredo. Acá son procesos limpios, objetivos, pero sin perder la rigurosidad técnica y evitando las controversias. O sea, donde los límites no están saneados legalmente, pero no hay controversia, con esta ley excepcional van a tener su ley de límites en el menor tiempo posible. El reglamento de esta ley, más abajo dice su reglamento e implementación. Nos han hecho una última observación en la Oficina de Asesoría Jurídica de la PCM y estamos resolviéndola, mañana la vamos a presentar. Y entonces, aprobado ese reglamento, ya podemos implementar esa ley. Implementando esa ley, señores, va a haber un resultado importante porque de ese 20% que les mostré hace rato y que nos baja la autoestima, hasta fines de este año no sabemos a cuánto subiremos. Ojalá subamos a 30 o 40, no sé. Pero en unos 2 años
estamos muy seguros que vamos a subir de un 60 o quizás lleguemos a un 70%. Y en 3 años, que es lo que hemos calculado la vigencia de la ley, podríamos llegar quizás entre un 70 o 80% para que quede solamente la diferencia, que son temas controversiales de límites que tienen que ser abordados con mucha tranquilidad, respetando las posiciones de un departamento y otro, de una provincia y otra, y encauzándoles por el camino correcto de la libre determinación de los pueblos, donde la población con una consulta ciudadana dirá dónde quiere quedarse, a dónde quiere pertenecer. Y esos procesos tienen su demora. Y probablemente haya zonas que ni siquiera quieran que se consulte a la población, ¿no? Y van a poner acciones de amparo, acciones judiciales donde no quieren que se sanee. Entonces, esos casos tendrán un trato especial y para eso está la ley 27795. Con la ley 31463 no abordamos esos casos de controversia. Solamente los casos donde no hay controversia, donde hay entendimiento y donde se llega a consensos entre gobernadores regionales para sanear los límites interdepartamentales y entre alcaldes para sanear límites entre provincias y distritos. De modo que ese reto está en camino y nos va a dar buenos resultados. Luego, estamos implementando una investigación de los distritos que tienen menos de 501 habitantes para ver cuál es su realidad. De repente, oh sorpresa, nos encontramos que algunos son unos modelos de desarrollo, a pesar que tengan pocos habitantes. Entonces sabremos valorar eso. Porque no es que se crea distrito por distrito, límite por límite. Se crea para que la población que vive en esa circunscripción territorial alcance su desarrollo en mejores condiciones. Pero si es que hay distritos fantasmas donde el desarrollo no se nota y donde el alcalde despacha en la ciudad capital y no existe ese distrito, en los hechos, en la práctica, entonces estaremos descubriéndolo con esta investigación. O sea, ese dato no lo tiene nadie en el Perú, ninguna entidad privada, ni el Estado. Entonces, en esta Secretaría de la PCM vamos a hacer esa investigación y que nos va a servir ¿para qué? La práctica que tengamos con la ley excepcional y la investigación que culminemos a fines de este año y primeros días del próximo año, tenemos elementos suficientes para atrevernos a construir un plan nacional de demarcación y organización territorial del 2023 al 2050 para el Perú. Y ese plan tiene que ser pertinente a la realidad nacional. No puede ser un plan que se copie de España, ¿no? De allá ha venido la palabrita gobernanza. O sea, no es que nosotros querramos copiar de Colombia o copiarnos de Centroamérica. Tenemos que hacer una construcción propia según la realidad, según la demanda, según las condiciones. Y por supuesto, no solamente fijándonos en la realidad que algunas zonas están estancadas en sus tradiciones y en su espacio en la sierra, no. Tiene que ser de acuerdo a la modernidad también. ¿Por qué? Porque el mundo entero está modernizándose. Entonces, modernidad en un mundo globalizado. O sea, nosotros no podemos organizar nuestro territorio solo para nosotros. Nuestro territorio va a estar organizado también para ponernos a los ojos del mundo, que puede venir no solo a invertir, sino puede venir a visitar zonas emblemáticas, zonas donde de repente alcanzaron su desarrollo y tienen muy buenos índices de desarrollo humano en algún distrito. Entonces, no solamente venga el turismo a observar la pobreza, sino venga a observar algunos éxitos de nuestras poblaciones. Entonces, con eso creemos que estaríamos contribuyendo al país y estas cosas son las que estamos trabajando y esperamos que se avancen. Un dato les doy que es bueno que quizás ustedes lo tengan en cuenta, sobre todo los que trabajan en las entidades públicas.
No es correcto cuando tú llegas a una entidad pública y quieres cambiar a todo el personal a rajatabla. No, hay personal que en los años ha alcanzado una experiencia, una expertise. Y yo trabajo con todo el personal que he encontrado. Y con ellos estamos sacando resultados. Y si es que por allí hay alguna pequeña renovación, o si es que por ahí se incluye algún personal más, porque vamos a incluir, por ejemplo, con esta ley excepcional que ya empiece a implementarse su reglamentación, vamos a demandar de más profesionales. Nuestra actividad es más amplia. Vamos a ir a todo el país a ayudar a sanear límites para tener un resultado. Entonces ahí vamos a crecer. Entonces con este equipo y con nuevo personal que reclutemos y que lo adecuemos a esta lógica, pasen un buen proceso de inducción, vayan ganando experiencia, entonces el Estado construye un equipo que debe ser valorado y que a veces los cambios en el gobierno o en los ministerios, en los funcionarios de primer nivel, no deben significar cambios que eliminen esta práctica, por el contrario, que valoren los logros, los resultados que alcanzan estos equipos. No la persona, porque son los equipos. La persona solo conduce, organiza, coordina, promueve, empuja, ayuda. Pero quien lo hace es el equipito de personas que está trabajando contigo. Y también lo hace el equipo que están en las regiones. Otras secretarías también tienen su personal en regiones. Nosotros no tenemos promotores en regiones, pero trabajamos con las unidades técnicas de demarcación territorial de cada región. Y lo estamos haciendo bien, y tenemos reuniones, los escuchamos, ellos son los que nos dicen modifiquen esto, vamos haciéndolo por acá, y entonces todo que nos lleven a estos resultados. Entonces miren, con estos retos y estos desafíos, esperamos en algún otro momento contarles a ver a qué porcentaje subimos porque le hemos encontrado el camino. Entonces ya se acabó ese entrampamiento de que nos hacía ver que en los próximos 80 años de vida todavía podríamos ir formalizando el Perú. No, esto se va a dar en menor tiempo. Y los límites muy controversiales tendrán que abordarse con mucha expertise, con mucho respeto a la población, a la autoridad regional, municipal, y sobre todo con una buena vocación y con mucha inteligencia para poder resolver esos temas, porque son temas complicados en los que han habido enfrentamientos, muertes, no quisiéramos que esos se vuelvan a avivar, por el contrario. Creo que hay que darles una mirada y una atención de bajar, de calmar y de buscar siempre una solución. Aunque a veces pareciera que no hay, siempre se va a encontrar una solución. Y las normas nos dan esos mecanismos y si no nos dan las normas ese mecanismo, tendrán que buscarse otras salidas y tendrán que construirse su marco legal para que se haga, ¿no? Entonces, la realidad, la práctica nos dará las recetas correctas de cómo resolver los problemas muy controversiales, los problemas de consenso, de armonía, donde no hay controversia y ya la estamos encaminando, ¿no? Entonces, va a salir. Disculpen que me haya extendido en la exposición, les agradezco compartir esta experiencia que la estamos trabajando con mucha emoción, el equipo que trabajamos acá, y con una administración y dirección horizontal con todos, ¿no? Avanzando. Muchísimas gracias por escucharme. Muchísimas gracias al licenciado Rimarachín por esta ponencia que definitivamente se enmarca en un proceso que también la Secretaría de Descentralización viene trabajando, que es la formulación de la Política Nacional Multisectorial de Descentralización, y que justamente uno de los aspectos que se tiene que analizar para la formulación de esta política es justamente el ordenamiento territorial, y que bueno, nos lleva a la reflexión y a construir de manera articulada este proceso. Muchísimas gracias, licenciado Rimarachín. No tenemos muchas preguntas, tengo una sola que dice: ¿qué acciones
han tomado respecto a la delimitación territorial entre Tacna y Moquegua? Bueno, esa es la única pregunta que tenemos por el momento. Sí, Tacna y Moquegua, Moquegua y Puno, son temas muy controversiales. Hay acciones, se les ha dado un tratamiento, hay reuniones, encuentros, en algunos casos hay actas, en algunos casos hay trabajo técnico de los gobiernos regionales, pero no está solucionado el problema. O sea, ese es un tema que lo estamos abordando con bastante tranquilidad y que por ahora, en estos días, vamos a procurar construir un cronograma, conversando con las unidades técnicas de los dos gobiernos regionales para que se aborde correctamente. Quizás logramos un avance antes que vayan a terminar su gestión los dos gobernadores regionales, ¿no? De Tacna y Moquegua. Entonces, logremos. Eso es un tema pendiente, hay un equipo, hay especialistas que están viendo ese tema, y si la pregunta viene por alguien de la zona misma que nos envíe un documento, nos llame para activar nuevamente eso, porque si hay voluntad para cerrarlo, ahí estaremos para apoyar. Esa sería la Muchísimas respuesta. gracias, licenciado Rimarachín. Agradecemos a todos y a cada uno de nuestros participantes esta noche. Excelente la temática. Los esperamos el próximo jueves. Creo que este jueves siguiente no tendremos ninguna actividad debido a que estamos próximos a las elecciones y esperaremos que suceda estas 2 semanas para que ya estemos retornando el día 6 de octubre. Muchísimas gracias a todos y a todas por esta participación. Y a usted, licenciado Rimarachín, le agradecemos muchísimo que por favor nos pueda remitir su presentación para compartir con los participantes. Ahorita lo envío al correo. Muchísimas Muchísimas gracias. gracias. Muy buenas Gracias noches. también. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.